Hola amigos del club, mi nombre es José Luis. De antemano les pido disculpas por el retraso que hemos tenido, este impasse de algunos meses sobre las publicaciones de este curso. Pues he tenido problemas de salud, pero bueno, ya estamos de nuevo y vamos a retomar la publicación de las unidades pendientes. Este es un curso de iniciación de ajedrez. Está dirigido a personas que no saben absolutamente nada de ajedrez y quieren iniciar desde cero. Nosotros ya hemos publicado las primeras 3 unidades. La primera unidad es el movimiento de las piezas, la segunda unidad la nomenclatura y la tercera unidad los mates sencillos. Nos corresponde abordar desde hoy en adelante las unidades que inician la teoría ajedrecística, es decir, en este caso la teoría de aperturas. La cuarta unidad se refiere a las aperturas abiertas y la quinta unidad a las aperturas semiabiertas. Entonces, precisamente pues profundizándonos un poco pues dentro del marco de la cuarta unidad, quiero de antemano advertirles de que acá nosotros vamos a hacer algunas discusiones sobre la teoría del ajedrez, pero también no vamos a descuidar lo que es la parte práctica. En consecuencia, vamos a ver la teoría en la primera parte de este video y en la segunda parte vamos a ver lo que es el campo práctico. Les estoy hablando de parte del Club Santana de Chinandega, Nicaragua, y quiero pues de esta manera saludarles y animarlos pues a que nos acompañen en este video. Bien pues amigos, la cuarta unidad se llama aperturas abiertas. Vamos a ver nosotros 3 grandes contenidos. En primer lugar vamos a ver las fases de la partida. En segunda instancia vamos a ver los tipos de aperturas y vamos nosotros a estudiar ya la primera de las aperturas, que es la defensa rusa o Petrov. Bien pues, vamos a ver nosotros lo que son las fases de las partidas. El ajedrez asemeja a la vida humana y a la vida misma, ¿verdad? Se cree que una partida de ajedrez tiene fundamentos biológicos, aunque las partidas de ajedrez, ¿verdad?, son recreaciones del ser humano, ¿verdad? Son cosas inventadas por el ser humano, ¿verdad? Pero tienen fundamentos biológicos. Es decir, los seres vivos nacen, crecen, se multiplican y mueren. Algo parecido también tiene una partida de ajedrez. Las partidas de ajedrez inician, se desarrollan y terminan. En consecuencia, nosotros podemos agarrar una partida de ajedrez y dividirla en fases. Respecto de las fases que dividen a una partida de ajedrez, en la literatura, especialmente la más contemporánea, ha habido un eclecticismo, un enorme abanico de opiniones al respecto. Algunos dicen que tienen 5 fases, otros tienen que hasta 7 fases, pero lo que está generalmente aceptado es de que una partida de ajedrez tiene al menos 3 grandes fases: la apertura, el medio juego y el final. Entonces, nosotros pues, ¿verdad? En este caso nos vamos a enfocar en la primera fase, que es la fase de la apertura. Adentrándonos ya dentro del marco de lo que es la apertura, es la fase donde se realizan los primeros movimientos de la partida. Hasta el momento no hay una regla estricta que nos diga cuál es la cantidad de movimientos que debe tener la apertura, ¿verdad? Solamente, y de esto hay un consenso de manera unánime en la mayoría de los teóricos y expertos en ajedrez, que dicen de que la apertura se refiere pues a los primeros movimientos de la partida, pero no hay un consenso respecto de cuántos son esos movimientos. Al respecto, quiero darles algunas opiniones que me gustaría pues compartirlas con ustedes.
existen aproximadamente de 11 a 13 millones de partidas jugadas que están registradas en la mayoría de las bases de datos a nivel mundial. Y si nosotros agarramos esas bases de datos y hacemos más o menos una media de las partidas que son completas, que llevan a cabo toditos las tres fases, ¿verdad? Tanto la apertura como el medio juego como el final, nosotros podríamos extraer una media de aproximadamente 60 jugadas. De ahí nosotros podemos hacer una deducción muy generalísima, y es de que entonces una partida completa tiene aproximadamente 60 jugadas para realizarse. Si nosotros agarramos ese enunciado y nos basamos en él, ¿verdad?, podríamos hacer ciertas deducciones considerando de que las fases de la partida fuesen proporcionales. Entonces, la apertura tendría los primeros 20 movimientos, los siguientes 20 movimientos, es decir, del 21 al 40, correspondrían a la fase del medio juego, y de la jugada 41 hasta que termine la partida sería la fase final. Entonces, partiendo de ese enunciado, de ese axioma, nosotros podríamos hacer esa deducción. De ahí nosotros partiríamos concibiendo pues de que la apertura se refiere a las primeras 20 jugadas de una partida. Sin embargo, como ya les había dicho en anteriores videos, y especialmente en uno de los tips, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que hace singular y original al ajedrez, una de sus características es el efecto factorial, es decir, el efecto matemático. El factorial que tiene el ajedrez es tan grande, o sea, más grande que las arenas del mar, ¿verdad?, más grande que la cantidad de átomos que hay en el universo, es una cantidad exorbitante. En consecuencia, si nosotros agarramos el factorial que tienen estas 20 jugadas, es una cantidad exorbitante. Existe también otra opinión que quiero compartir al respecto, y es de que algunas personas agarran precisamente estas mismas bases de datos y las empiezan a depurar, sobre todo agarrando las partidas que tienen que ver con los grandes maestros, es decir, con las personas que tienen 2700 elo para arriba. Y algunos expertos en estadísticas de ajedrez incluso hacen un filtro nuevo, es decir, una depuración más detallada, agarrando precisamente las partidas de los últimos 10 años para acá. Y tanto en las bases de datos que fuesen depuradas por los niveles de elo superior, tanto como por las más recientes que tienen que ver de la última década o los últimos 2 quinquenios para acá, coinciden de que más o menos la media donde existen las novedades del ajedrez que introducen los grandes maestros andan aproximadamente por la 15ª jugada. Es por tal razón de que la mayoría de los grandes maestros que van a jugar torneos de élite, y en especial los que se van a preparar para los torneos que tienen que ver con el circuito del mundial, hacen estudios de apertura que tienen que ver con más o menos una media de 15 jugadas correspondientes a la fase de la apertura. Sin embargo, lo que nos corresponde a nosotros respecto de este curso está dirigido para personas principiantes que no saben absolutamente nada de ajedrez, y en la mayoría de los casos, más del 90% de los jugadores de ajedrez tienen una memoria bastante parecida a la mía, ¿verdad?, bastante pobre, una memoria de hormiga, en contraste pues con ese 10% de ajedrecistas que tienen un talento ya nato, ¿verdad?, para el ajedrez, y que tienen una memoria fotográfica. Ya no digamos nosotros aquellos ajedrecistas que ya tienen experiencia, y sobre todo los de élite, que tienen memoria de elefante y que pueden, valga la redundancia, guardar en su memoria una gran cantidad de partidas y de posiciones, y les sale fácil pues hacer análisis al respecto. Pero bueno, este curso, como les decía, está dirigido precisamente a personas principiantes cuyo 90% tienen deficiencias o limitaciones pues en el área de la memoria del cerebro.
partiendo pues de esta condición o de esta restricción, nosotros podemos llegar precisamente al tercer enfoque o a la tercera concepción relacionada pues con la cantidad de jugadas, y es de que yo en lo personal hago un corte con las primeras 10 jugadas de una partida para hacer análisis de apertura. En consecuencia, yo le explico a mis estudiantes, y de esto pues ya llevo prácticamente 3 décadas haciendo esta misma explicación, de que la apertura tiene que tener al menos analizadas las primeras 10 jugadas. Yo ocupo el número 10, ¿verdad? Es decir, las 10 primeras jugadas como un parámetro o un patrón que me va a servir de guía para estandarizar las aperturas y las líneas que les voy a enseñar a mis estudiantes. Y aun cuando no tengan tan desarrollada la memoria, les va a salir un poco más fácil grabarse 10 jugadas que 15 o 20 jugadas. En consecuencia, pues, volviendo pues a lo que aparece acá en pantalla, ¿verdad? La apertura es la fase donde se realizan los primeros movimientos de la partida. Hago la aclaración de que yo tiendo a elegir los 10 movimientos, no los 15 ni los 20, como se había explicado anteriormente, pero es fundamental aclarar lo siguiente: el objetivo de esta fase no es atacar, sino desarrollar las piezas. A lo mejor muchos de ustedes y a lo mejor los que tienen experiencia podrán recordar en la fase principiante o inicial de su carrera ajedrecística, o bien cuando juegan con algún principiante, observan de que los principiantes son apresurados para atacar. Normalmente la mente del principiante, el que apenas está aprendiendo a mover las piezas, él considera de que cuanto más te ataca, cuanto más piezas captura, él va ganando. Y esa es la concepción primigenia que tiene, esa es la concepción más primitiva que existe en el ajedrez. El concepto de ataque es uno de los conceptos más primigenios que existen en el ajedrez. En consecuencia, los principiantes, todas las partidas que van a jugar, ellos van a tratar de priorizar el ataque. Sin embargo, la teoría de apertura aconseja de que no es correcto atacar, sino desarrollar las piezas, preparar las piezas para que estén óptimas a su desarrollo y tenerlas en la posición correcta. Entonces, aquí nosotros tenemos que ya discutir otros aspectos importantísimos que tienen que ver con los tipos de apertura. Sin embargo, antes quiero hacer una acotación acá. Yo tengo un video que precisamente trata sobre por qué pierdo en el ajedrez. O sea, por qué al jugar yo pierdo la mayoría de las partidas. Y entonces ahí se dan una serie de consejos que tienen que ver fundamentalmente con los principios de la apertura. Y entonces a mí me gustaría que ustedes vieran ese video. Lo tenemos acá en nuestro canal de YouTube y está precisamente en una de las listas de reproducción. Y voy a ver en la medida de lo posible si les pongo por acá abajo el enlace para que ustedes solo le den clic y le puedan echar un vistazo, ¿verdad? Bueno, partiendo pues de esa acotación, continuamos, ¿verdad? Los tipos de aperturas son aperturas abiertas, semiabiertas y cerradas. Hay escritores que han profundizado tanto en este tipo de análisis que consideran que las aperturas se pueden incluso clasificar de una cantidad relativamente grande de temas, ¿verdad? Algunos piensan de que dividirlas en abiertas, semiabiertas y cerradas es bastante simplista. Algunos piensan de que se pueden clasificar en abiertas, semiabiertas, cerradas y semicerradas. Otros creen que pueden ser abiertas, semiabiertas, cerradas, semicerradas e irregulares. Otros creen que son, por ejemplo, abiertas, semiabiertas, cerradas, semicerradas, irregulares, aperturas de flanco o hipermodernas y las aperturas malas, ¿verdad? Es decir, las aperturas en desuso, ¿verdad? Entonces, hay algunos que han considerado que hay hasta 7 grupos de aperturas, pero vamos a quedar con el estándar que usan pues la mayoría de los entrenadores, que definen pues que los tipos de aperturas son las aperturas abiertas, semiabiertas
y la cerrada. Como nosotros ya estamos hablando de los tipos de apertura, queremos explicar cuál es la que nos corresponde, porque esta unidad se llama aperturas abiertas. Entonces, son aperturas abiertas aquellas donde las blancas juegan E4 y las negras responden con E5. Fíjense bien, aquí quiero hacer una aclaración importantísima. El peón E4 o el movimiento E4 corresponde al peón de rey, el peón que está delante del rey. Y las negras entonces responden más o menos de la misma manera. Responden con E5, que es el peón de rey de parte de las negras también. Entonces, cuando nosotros miremos que en plena apertura, a partir de la primera jugada, está un peón en E4 y un peón en E5, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que estamos ante una apertura abierta. Estas aperturas se caracterizan por la lucha que existe en ambos bandos por los peones E, es decir, por el peón E4 y por el peón E5. O les explico de otra manera, ¿verdad? Las blancas tratan de atacar al peón E5 protegiendo al peón E4, pero las negras hacen precisamente lo contrario. Atacan al peón E4 y buscan cómo proteger en la medida de lo posible el peón E5, que es el peón de ellos, ¿verdad? Entonces, toda la lucha, tanto los alfiles, los caballos, los demás peones, incluyendo las torres en el medio juego que van a ocupar la columna de rey, ¿verdad? Van a luchar por estos peones, que son los peones E, es decir, los peones de rey, ¿verdad? Bien, pues entonces existen numerosas aperturas abiertas. Está, por ejemplo, la defensa rusa, está la apertura italiana, la apertura española, la de los 4 caballos, la apertura del norte, la apertura del centro, los gambitos de rey, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos corresponde ver una de las más sencillas, elementales, que es con la que yo siempre he tenido preferencia por iniciar, ¿verdad? Es la más fácil de todas, la que tiene menos variantes y que incluso yo consideraría pues que es la más didáctica para enseñarle a un principiante y que aprenda apertura, y es la defensa rusa o Petrov. Al respecto, yo quiero hacerle mención de un detalle antes pues de pasar a la explicación de la defensa rusa. Como habíamos dicho al inicio, la defensa rusa es una apertura abierta, es la que nos corresponde en el tema del día de hoy, pero como hay muchas aperturas y cada apertura tiene variantes y cada variante tiene su línea, entonces hablar de apertura es hablar de un campo bastante grande. Es por tal razón de que algunos expertos en ajedrez hace más o menos medio siglo empezaron a hacer un catálogo de las aperturas y a cada apertura le pusieron un código. El código tiene que ver con la apertura y las variantes que tiene esta apertura, ¿verdad? En el caso de la rusa, el código es C mayúscula 42-3. ¿Eso qué significa? Significa que dentro del catálogo, el catálogo tiene 4 letras, A, B, C, D y D. Entonces, dentro del campo de la C, que hay una gran cantidad de aperturas, por cierto, ¿verdad?, está la defensa rusa. Pero la defensa rusa solamente tiene 2 variantes, que son la C42 y la C43. Entonces, C41 ya no, C44 ya no. Entonces, la defensa rusa está basada pues y fundamentada en esos 2 códigos. Por eso es que estamos ilustrando nosotros los códigos para que cuando ustedes vean algún libro de apertura y vean los códigos ya se puedan guiar. Haciendo esa aclaración, pues continuamos, ¿verdad? La defensa rusa o Petrov, ¿verdad? Esta violenta apertura del maestro ruso Petrov se caracteriza por el contraataque prematuro de las negras al peón E4. Esta apertura realmente fue publicada
a finales del siglo XV por Lucena. Sin embargo, solamente se hizo un bosquejo, un breve y sin mucho análisis, ¿verdad? Se aplicó muy poco, hasta que a finales del siglo XIX, el ruso Alexander Petrov fue el que hizo los análisis y fundamentos de esta apertura, a la que le llaman defensa rusa, y le llaman defensa rusa precisamente porque Petrov era ruso. Entonces, vamos a hacer el análisis que nos corresponde, ¿verdad? Esta violenta apertura, se llama violenta apertura porque empiezan a atacarse ambos bandos desde los primeros 5 movimientos. Entonces, esta violenta apertura del maestro ruso Petrov se caracteriza por el contraataque prematuro de las negras al peón E4. Entonces, las blancas inician atacando el peón E5, pero las negras, en lugar de protegerlo, contraatacan al peón E4. Es decir, si me atacas vos, yo te ataco también. Entonces, si ustedes observan, desde ahí ya el principio se torna violento. Entonces, en los primeros movimientos de la apertura, ya existe un contraataque, hay violencia, hay intercambio de piezas, unos se atacan a otros, ¿verdad? La rápida eliminación de los peones E, en la mayoría pues de las posiciones, los peones E se mueren en los primeros movimientos, tanto el peón E4 como el peón E5. Entonces esto provoca una lucha intensa por el dominio de la columna abierta. Aquí también quiero hacer otra explicación que tiene que ver con las columnas. Respecto de lo que tiene que ver con las columnas, para un análisis más profundo les recomiendo un video que yo también he hecho, voy a ver si se los pongo aquí abajo, que se llama Los misterios del tablero, y que yo les recomiendo que miren ese video, que es muy interesante. Ahí hablo también de las columnas, pero bueno, les hago una explicación rapidita. Las columnas se dividen en abiertas, semiabiertas y cerradas. Cuando una columna está abierta, cuando no hay ningún peón, ni blanco ni negro en la columna. Cuando una columna está semiabierta, cuando está un peón, ya sea blanco o un peón negro. Pero cuando la columna está cerrada, cuando está el peón blanco y el peón negro. Entonces, en la mayoría de los casos, las columnas suelen estar cerradas y se van abriendo a medida que va progresando la partida. Sin embargo, aquí nos dice, ¿verdad?, el argumento teórico de que la rápida eliminación de los peones E, si se eliminan el peón E4 y el peón E5, entonces la columna queda abierta. Entonces provoca una lucha intensa por el dominio de la columna abierta. Y esto nos va a llevar a un principio fundamental del mediojuego, que significa de que en el mediojuego, para dominar una columna abierta hay que poner una torre. En algunos casos se pone una dama, ¿verdad? Pero lo importante es de que las torres dominan columnas. En consecuencia, la apertura va a permitir en algún momento de que la columna E sea ocupada por torres, tanto en E1 como en E8. Bien, eso es lo que tiene que ver con el fundamento teórico, ¿verdad? En la parte práctica es importante que el estudiante copie la apertura, repase cada una de sus variantes hasta memorizarla. Es importante memorizarla, ¿verdad? No sin antes, ¿verdad?, hacer el primer repaso interpretando cada una de las jugadas de cada una de las variantes. Y en la parte de la memorización, recomiendo a modo de ejercicio didáctico que se haga un repaso de las variantes alternando colores con 1 minuto de tiempo cada una, sin error, con un error mínimo, ya sea en la jugada octava, novena o décima, entonces ya no vale, se descarta el ejercicio. Mientras hay error, no está memorizada. Entonces, esto lo repetimos 3 veces, si son 3 variantes, entonces se tiene que hacer una con un color a 1 minuto, ¿verdad? Si se logra hacer, ya llevas 1 punto. La segunda variante con color cambiado, la tenés que hacer en 1 minuto, si fallas volvés al 0 absoluto, pero si la haces ya tenés 2 puntos. Y la tercera variante, cambiando de color de nuevo, y si la haces, ¿verdad?, entonces ya has pasado la lección, si no, no, ¿verdad? Esto les va a servir la memorización, a grabar las posiciones, para que cuando ustedes ya empiezan a jugar con sus oponentes, ya puedan hacer uso de esas posiciones
van a cometer errores y en la mayoría de las partidas, sobre todo en las 10 o en las primeras 20 partidas, van a cometer numerosos errores, pero después se van a ir analizando y se van a ir depurando. La idea es limpiar la cantidad de errores que hay en la fase de la apertura. Entonces, amigos, vamos a pasar ahorita a un ejemplo práctico para que nosotros revisemos en qué consiste ya en el tablero, ¿verdad?, esta defensa rusa, y vayamos revisando cada una de sus variantes. Bien, pues amigos, vamos a ver a modo de ilustración ahorita lo que es la defensa rusa. Vamos a ver la apertura y vamos a ver nosotros las diferentes variantes que tiene esta apertura para que ustedes puedan después ejercitarlas y llegar en algún momento, ¿verdad?, a dominarla. Esta es una de las aperturas más interesantes. La mayoría de los teóricos consideran de que es una apertura importante para los principiantes porque podés llegar a un medio juego equilibrado con suma facilidad y esto te va a ayudar a estabilizar bastante tu juego, al menos en lo que es la fase pues de la apertura. Ya pues si el principiante pierde la partida, ya no la va a perder en la fase de la apertura, sino que la va a perder por errores que surjan en el medio juego o en la fase final. Bien, pues vamos a dar inicio a la defensa rusa o Petrov. Bueno, empiezan las blancas con E4, las negras juegan con E5 y a esto se le llaman aperturas abiertas. Cuando tengamos esos dos peones ya sabemos que esto es una apertura abierta. La segunda jugada es caballo F3. Como ustedes observarán, las intenciones de las blancas son capturar el peón que esté en E5. La ventaja que tiene E4 es que abre las diagonales tanto del alfil como de la dama. Entonces el alfil que está en F1 ya puede salir, la dama también, pero caballo F3 se va más allá de la liberación de piezas y empieza ya a atacar una pieza enemiga que es el peón E5. Entonces aquí surge un problema para las negras, porque las negras tienen que elegir una de dos opciones: o proteger el peón que está siendo atacado o bien contraatacar. Entonces normalmente, y quiero hacer un poco de alusión pues a la parte historiográfica del ajedrez, en la antigüedad se agarraba el caballo que está en el flanco de dama y se movía a C6. Y entonces nosotros allí pasamos a ciertas aperturas antiguas, que son por ejemplo la apertura italiana y la apertura española, que se fundamentan en la protección del peón que está en E5. Entonces defienden el peón que está en E5. Sin embargo, como ya les decía, ¿verdad?, el maestro ruso Alexander Petrov, él empezó a pensar lo siguiente, ¿verdad? Él decía, no, aquí tiene que haber algo más profundo. Fíjense bien, la defensa italiana, que es una de las más antiguas, trataba de proteger el peón. Después se modernizó esa apertura con la llegada del padre Ruy López, que hizo la española, y también se fundamentaba en la defensa del peón, pero ya muchos ajedrecistas y especialmente los europeos ya lograban tener ventaja con las partidas que hacían usando estas aperturas. Entonces Petrov decía que no, que tenía que haber otra opción para poderle ganar a sus oponentes. Y entonces fue aquí donde él dijo de que había que contraatacar. Y entonces aquí es donde él saca a la luz el caballo de rey, que lo saca a F6. Caballo F6. Si ustedes se fijan entonces, la posición está simétrica. Las blancas intentan capturar al peón E5, pero las negras intentan hacer un contraataque capturando al peón E4. Y es aquí precisamente donde vienen las variantes. Entonces vean, nosotros vamos a estudiar tres grandes variantes. La variante principal, que es donde el caballo captura al peón que esté en E5. La variante moderna, que es donde el peón D se mueve hasta E4, siempre atacando al peón de E5.
Pero también está la tercera variante, que es la variante de los 4 caballos, que es donde el caballo del flanco de dama se mueve a C3, protegiendo al peón que está en E4. Entonces, vamos a analizar nosotros cada una de esas jugadas, cada una de esas variantes, y vamos a ver qué es lo que se avecina con cada una de esas secuencias de jugadas. Entonces, vamos con la variante principal, que es caballo por E5. Entonces, si ustedes observan, las blancas cumplieron su promesa, ¿verdad? Atacaron al peón y ya lo capturaron. Ya llevan un peón de ventaja. Pero aquí vamos a hacer un alto. Van las negras. Cualquier persona diría de que el caballo que esté en F6 tiene que ser capturado en E4. Aquí quería hacerles un comentario al respecto y es el siguiente. Un jugador principiante, un jugador que apenas se está iniciando en el ajedrez, llevando las piezas negras, inmediatamente va a capturar el peón. Porque lo que piensa el principiante es lo siguiente: hoy voy perdiendo un peón, que es el peón E5, me lo han capturado, yo tengo que buscar cómo reponer esa pieza. Y entonces yo me las desquito y capturo en E4. Sin embargo, el peón por el momento está envenenado. Es un error hacer una captura en D4. Perdón, en E4. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de quedar en una posición muy delicada y en el caso peor en el peor de los casos, ¿verdad? O se pierde el caballo o se pierde incluso hasta la dama, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si capturaran acá, por ejemplo, en E4, entonces le hacen dama E2 y, por ejemplo, pueden proteger al caballo, ¿verdad? Moviendo D5, entonces le juegan D3, entonces el caballo se regresa y juegan caballo C6 y hacen jaque a la descubierta y bueno, el caballo de C6 captura a la dama, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Lo que nosotros queremos aclarar acá es que por el momento el peón que está en E4 está envenenado, no hay que capturarlo. Entonces las negras acá no se apresuran. Entonces lo que hay que hacer primero es correr ese caballo que está en un área invasiva, es decir, está en terreno que corresponde a las negras. Entonces hacen D6. De hecho, D6 en primer lugar logra ahuyentar al caballo, pero también libera al alfil de casillas blancas de parte de las negras. Aquí forzadamente no hay que perder un caballo a cambio de un peón, entonces el caballo hay que regresarlo a F3. Entonces, en esta condición, cuando ya el caballo lo hemos retirado del terreno que es de las negras, entonces ahora sí, ya las negras pueden hacer la captura en E4 con absoluta tranquilidad. Aquí un principiante jugaría D3, que no es una jugada mala, ¿verdad? Pero tenemos que pensar a largo plazo. A nivel estratégico, nosotros tenemos que dejarle una diagonal interesante al alfil de casillas blancas que está en F1. Y la mejor casilla o la mejor diagonal es la que está en la casilla D3, porque apunta a la casilla H7, que es donde se supone que van a enrocar las piezas negras. En consecuencia, D3 bloquearía esa casilla para el alfil que está en F1 y entonces no es tan recomendable. Es mejor jugar D4, porque así le dejamos la casilla D3 al alfil que está en F1 y nos va a permitir el enroque por parte de las piezas blancas. Entonces acá las negras tradicionalmente juegan D5, que es lo normal, pero del 2023 para acá se recomienda acelerar un poquito el enroque por parte de las negras. Entonces las negras juegan alfil E7, buscando el enroque corto. Entonces las blancas proceden en primer lugar a buscar el enroque también. Y en segundo lugar, atacan al caballo que está en E4. El alfil está en una diagonal importantísima porque ya apunta a H7. Entonces las negras se ven obligadas a proteger su caballo. El caballo está en E4, está siendo atacado, entonces se protege con el peón que está en D6 y entonces lo movemos a D5. Si ustedes se fijan aquí,
está protegida la pieza, no ha pasado absolutamente nada. Entonces las blancas siguen sus planes y enrocan corto. Entonces acá las negras usan una jugada de desarrollo que es caballo C6. Aquí hay muchas jugadas que se pueden hacer por parte de las blancas. Las blancas pueden hacer, por ejemplo, C4, pueden hacer C3, pueden hacer H3, pueden hacer alfil E3, pueden hacer torre E1. Pero yo les recomiendo, y es una jugada que es muy estratégica, muy profunda, caballo B D2. Y aquí vamos a hacer un alto, ¿verdad? Ustedes se han preguntado con qué objetivo se mueve caballo B D2. Piénsenlo por unos segundos, ¿verdad? Un principiante respondería, es que me están atacando el caballo que está en E4, ¿verdad? O sea, las negras están siendo atacadas. Y visiblemente eso es lo que se observa, ¿verdad? Tanto el alfil que está en D3 como el caballo que está en D2 están atacando al caballo que está en E4. Sin embargo, esa es la mentalidad que tiene un principiante, un ajedrecista que está iniciándose en el ajedrez. Sin embargo, nosotros tenemos que desarrollar la mentalidad del cálculo. Por cierto, ¿verdad? Hay una unidad de cálculo que nosotros la tenemos diseñada en el segundo curso, que es el curso básico, ¿verdad? Pero que no se enseña en este primer curso, ¿verdad? Pero bueno, esto nos va a introducir un poco a lo que es el cálculo, ¿verdad? Entonces, caballo BD2, ¿con qué objetivo se realiza? Entonces, fíjense bien. A simple vista hay un ataque doble a la pieza que está en el centro, que es el caballo que está en E4, ¿verdad? Ya habíamos dicho cuando las blancas movieron alfil D3, que atacaban al caballo que está en E4, pero las negras lo protegían moviendo D5. Pero ahora con el caballo que está en D2 hay un doble ataque a ese caballo. Entonces aquí podría venir una combinación interesante. Caballo por E4, D por E4 y alfil por E4. Si ustedes observan, al quedar así la posición, los caballos se cambian. El alfil blanco queda vivo, pero las negras pierden el peón que está en D5 y lo pierden en E4. Al final, entonces, el ataque no es al caballo. El objetivo de caballo BD2 es ganar el peón que está en D5. Pero eso lo sabemos nosotros al calcular por lo menos jugada y media, es decir, 2 jugadas. ¿Qué significa esto? De que hay 2 visiones y este es el objetivo pedagógico de la explicación que le estoy haciendo, ¿verdad? Un jugador principiante lo que observa, caballo BD2, entonces me están atacando el caballo que está en E4. Pero un jugador básico que ya sabe un poco de cálculo, entonces él dice, no, esta jugada lo que quieren es ganarme el peón que está en D5. Me quieren ganar un peón y ya ganándome un peón ya me llevan ventaja. Entonces, fíjense bien, aquí con esta jugada, las negras no pueden permitir perder un peón. Entonces se le adelantan un poco a las blancas e intercambian el caballo. Caballo por D2. Que es una jugada bastante correcta. O sea, no enrocan, porque si enrocan pierden el peón. Entonces, aquí hay un planteamiento interesante para las blancas. Las blancas aquí tienen 3 líneas. Las 3 líneas correctas, ¿verdad? Tienen que ver con la captura de ese caballo. Ese caballo se puede capturar con el alfil que está en C1, con la dama que está en D1 o con el caballo que está en F3. Vamos a analizar cada uno de los 3 casos. Si nosotros capturamos con el caballo que está en F3, entonces, en primer lugar, movemos un caballo que ya había sido movido. Hay un principio de la apertura que dice que hay que mover la menor cantidad posible de piezas para aprovechar los tiempos en la apertura. Entonces no sería idóneo porque también, aparte, el caballo ya en D2 entierra el alfil que está en C1, incluyendo a la dama, ¿no? La segunda opción es la dama de D1 captura en D2, pero de igual manera la dama entierra el alfil que está en C1 y habría que después quitarla para poder sacar el alfil y desarrollarlo. En consecuencia, la tercera opción, que es alfil por D2, sería
la opción correcta porque estamos desarrollando una pieza que no ha sido movida. Entonces aquí viene otra de las jugadas interesantes donde el cual queremos también hacerle la pregunta a la persona que nos está viendo ahorita en este tutorial, alfil G4. ¿Cuál es el objetivo de esta jugada? Piénsenlo, piénsenlo. Entonces bien, cualquier persona, ¿verdad?, diría de inmediato, el objetivo es clavar la pieza, es decir, clavar el caballo, ¿verdad? Entonces, y no deja de ser cierto, a nivel táctico, lo que se pretende es clavar al caballo que está en F3, ¿verdad? Sin embargo, a nivel estratégico, ese no es el objetivo. Fíjense bien, cuando se sacó ese caballo, ¿verdad? Ese caballo era para atacar al peón que está en E5. Pero en la actualidad, ese caballo, si ustedes se fijan, está protegiendo al peón que está en D4. ¿Por qué decimos nosotros que protege al peón? Porque el peón que está en D4 está siendo atacado por el caballo de las negras, que es el caballo que está en C6. El caballo de C6 quiere capturar al peón que está en D4, pero el caballo que está en F3 lo está protegiendo. Ahora bien, con la jugada alfil G4, entonces hay un problema para las blancas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si las negras, a través del caballo que está en C6, capturan en D4, entonces el caballo de F3 puede capturar en D4, pero entonces el alfil que está en G4 capturaría la dama, y no podemos darnos el lujo de perder la dama a cambio de un peón o a cambio de un caballo. Entonces, ¿qué significa? Que el peón D4 con la clavada del caballo quede en el aire. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, entonces el alfil que está en G4 está usando una clavada, es cierto, pero ese no es el objetivo de la jugada. El objetivo de la jugada es ganar el peón que está en D4. Entonces las blancas se dan cuenta de inmediato, no se pueden dar el lujo de perder un peón y entonces lo protegen a través de la jugada C3. C3 es una jugada que tiene varios objetivos. En primer lugar, forma una cadena de peones muy fuerte que está en B2, en C3 y en D4, muy sólida. En segundo lugar, le da salida a la dama a través de la diagonal D1, C2, B3 y A4. Pero el objetivo principal de esta jugada es proteger el peón de D4 y neutralizar las casillas activas del caballo que está en C6. El caballo que está en C6 ya no puede saltar a B4 o a D4 porque se pierde. Es decir, de poder puede, pero si él avanza a B4 o a D4, el peón C3 lo está esperando y se lo lleva como una catamal, ¿verdad? Entonces, bien, después de C3, la única jugada que les queda a las negras es el enroque, y aquí ya han concluido las 10 jugadas de la variante principal, y el puntaje que recomienda el módulo, en este caso los módulos cibernéticos, ¿verdad?, que se ocupan en el ajedrez, da aproximadamente una valoración de 0.38. Esa valoración es tabla. Las blancas han jugado muy bien, las negras han jugado muy bien, ambos bandos están desarrollados, los reyes están en lugares seguros, las posiciones están correctas, no hay debilidades aparentes. Entonces, la columna E quedó abierta. Entonces, esta es una posición de tabla. Aquí termina lo que es la variante principal, ¿verdad? Vamos a irnos al inicio y vamos a volver de nuevo a la posición inicial, ¿verdad? Entonces, nos vamos a devolver al inicio y vamos a poner la posición inicial. E4, E5, caballo F3, caballo F6. Ya vimos la variante principal, que es caballo por E5. Y aquí vamos a irnos nosotros a la segunda variante, que es la variante moderna, D4. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a hacer un alto al respecto. Fíjense bien, si nosotros estamos estudiando la defensa rusa y llevamos las piezas blancas, en un torneo, por ejemplo, jugamos E4, el oponente nos juega E5, nosotros hacemos caballo F3, ¿verdad? Y vienen las negras y nos juegan caballo F6. ¿Qué nos están diciendo las negras? Miren,
juguemos rusa. Eso es lo que yo me he preparado, eso es lo que yo he estudiado. Entonces, ok, bien. La variante principal es la variante más importante, es una variante estable que me genera tabla. Ok, está bien, ¿verdad? Pero como es la variante principal, es la variante que todo el mundo estudia. Entonces, si las negras te juegan caballo F6, te están diciendo que jueguen la variante, perdón, que jueguen la defensa rusa, entonces subliminalmente te están diciendo de que ya dominan la variante principal. Si ustedes saben de que es un jugador que juega con frecuencia la defensa rusa, entonces para eso está la variante moderna. Y de hecho, la variante moderna la hizo el mismo Alexander Petrov y la hizo con un gran oponente. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Pero la variante moderna, ¿qué es lo que intenta? Miren, se llama variante moderna porque fue una variante nueva en ese tiempo, pues ahora ya no es tan nueva, ¿verdad? Que es D4, ¿verdad? La idea de D4 es salirse de la variante principal, porque se supone que las negras dominan la variante principal, entonces queremos confundir un poco al oponente, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad? Las negras capturan el peón de E4. Miren, no es correcto E por D4 porque las blancas hacen E5 y ya ese caballo empieza a bailar, ¿verdad? Pero bueno, caballo por E4. Entonces las negras toman la iniciativa y ya llevan un peón de ventaja, ¿verdad? Entonces vienen las blancas y de igual manera capturan el peón y ya estabilizan el material, un peón contra uno, caballo por E5, ¿verdad? Entonces las negras se enojan y tratan de ahuyentar ese caballo, ¿verdad? Hacen D6, entonces ni modo, ¿verdad? Están hincando al caballo y el caballo se tiene que devolver a F3. De esta manera, entonces, las negras acá tienen la opción de acelerar un poco lo que es el desarrollo y buscar cómo enrocar, ¿verdad? Entonces juegan alfil E7. Entonces las blancas, al ver la intención de las negras que quieren enrocar primero que ellas y sabiendo de que las blancas inician la partida, entonces tratan también de buscar cómo enrocar lo más rápidamente posible. Entonces hacen alfil D3. Alfil D3 busca el desarrollo a través del enroque, pero también, por otro lado, ataca al caballo que está en E4. Entonces las negras ya no pueden enrocar, tienen que proteger a su caballo y juegan D5. Aquí vamos a hacer un alto. Si ustedes observan, esta posición ya se nos es familiar, ¿verdad? Ya es una posición que es literalmente igual que la variante principal. Si ustedes se fijan, aquí nosotros ya hemos realizado 6 jugadas. Si ustedes observan, a la sexta jugada de la variante principal está exactamente la misma posición. Entonces, acá, ¿qué vendría? Por ejemplo, ¿verdad? Las blancas tratarían de enrocar. Las negras harían caballo C6. Las blancas harían caballo B de 2. Las negras se adelantarían caballo por D2. Las blancas harían alfil por D2. Las negras harían la clavada con alfil G4. Las blancas protegerían su peón de D4 haciendo C3 y neutralizando el caballo, ¿verdad? Y las negras enrocarían. Llegaríamos exactamente a la misma posición. Entonces aquí viene una pregunta interesante. Entonces, pero esta no es la variante principal, esta es la variante moderna. ¿Por qué me llega a la misma posición, ¿verdad? Entonces, miren, aquí quiero hacerles 2 comentarios al respecto. En primer lugar, realmente es la variante moderna, ¿verdad? Pero después de 6 jugadas, llegan a la misma posición y a este arte de adulterar el orden y la secuencia de las jugadas para llegar a una misma posición, a esto se le llama transposición. La transposición es el concepto más complejo de las aperturas. De hecho, en el catálogo de cursos que nosotros estamos ofreciendo en el curso en los cursos del Club Santana, la transposición es un concepto que lo explicamos hasta en el 5º curso, porque es el grado más alto del conocimiento de las aperturas. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Lo que nos corresponde aquí y volvemos a la pregunta. Entonces, si esta es la variante principal, perdón, la variante moderna, ¿por qué nos lleva a la variante
principal. Y es por una razón muy sencilla. La variante moderna es lo que pretendía en los inicios, ¿verdad? El maestro Alexander Petrov no era jugar otra variante, sino confundir al oponente. Jugar la misma variante principal, que es la variante mejor, que es lo mejor que se puede jugar en la rusa, pero alterando un poco la secuencia de jugadas, esperando a que cometa un error el oponente y que no domine bien esta secuencia de jugadas. Entonces, este es el objetivo fundamental de la variante moderna, confundir un poco al oponente diciéndole, estoy jugando una variante que no es la variante principal, ¿verdad? Pero 6 jugadas después, las blancas saben perfectamente que están jugando la variante principal, pero el que lleva a las negras, si no ha estudiado mucho, se ha confundido y cree que está jugando otra cosa y es lo mismo, la misma variante principal, ¿verdad? Ahora bien, ya hemos visto dos variantes, la variante principal y la variante moderna. Vamos a regresarnos a la posición, ¿verdad? Y ahora vamos a estudiar la tercera y última variante, ¿verdad? Que es la variante de los 4 caballos. La variante de los 4 caballos es la tercera variante que nos corresponde y aquí vamos a terminar nosotros este ejemplo, pero quiero hacerles una aclaración, ¿verdad? En aquel tiempo, dentro del catálogo de las aperturas antiguas, estaba la apertura de los 3 caballos y estaba la apertura de los 4 caballos. ¿Por qué le llaman apertura de los 4 caballos? Porque aparecen en plena apertura los 4 caballos desarrollados. Los 2 caballos que están en las casillas C, es decir, en C3 y en C6, y los 2 caballos del flanco de rey, uno en F3 y uno en F6. ¿Ya? Entonces, bien, las negras acá juegan caballo C6, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, le llamamos variante de los 4 caballos precisamente porque la estamos ocupando ahorita como variante de la rusa, pero realmente no es variante, es una apertura completa, es una apertura con sus propias variantes que se llama apertura de los 4 caballos, ¿ya? Entonces, es un recurso que nosotros podemos utilizar, sobre todo cuando estamos ante oponentes que dominan mucho la rusa. No le podemos usar la variante principal porque ya se la saben, no le vamos a sacar ventaja. No podemos usar la variante D4 porque vamos a transponer y vamos a llegar a la variante principal que él también la domina. Pero entonces, nosotros con caballo C3 ya estamos jugando la variante de los 4 caballos, que es una apertura que a lo mejor él no, tal vez domina la rusa, pero él no domina la apertura de los 4 caballos. Es decir, ya le estamos jugando otra apertura. Y esa es la idea de esta variante, ¿verdad? Es decir, sacarlo de la rusa y jugar otra apertura. Entonces ahora hacen D4 las blancas. Aquí ya no funciona caballo por E4 por parte de las negras, porque acuérdense que hay un caballo que está en C3 protegiendo al peón que está en E4. Entonces ni modo, hay un centro de parte de la blanca y las negras no lo pueden permitir, entonces hacen E por D4. Entonces las blancas recuperan el peón perdido con caballo por D4. Recordemos que no se puede dama por D4 porque se pierde el caballo que está en C6, capturaría en D4. Ahora bien, van las negras, ¿verdad? Las negras pueden seguir capturando todo lo que quieran, ¿verdad? Pero aquí tienen una jugada que la vino desarrollando bastante Nimzowitsch en su libro Mi Sistema, ¿verdad? Y es una línea bastante fuerte, es donde el alfil de las negras se mueve a B4. Esta jugada tiene 2 grandes objetivos. El primer objetivo es enrocar, ¿verdad? Acelerar el enroque por parte de las negras, pero hay un segundo objetivo. Y aquí tenemos que pensar y volver precisamente a los análisis que hemos hecho nosotros, que tiene que ver con el cálculo. Un principiante diría, el otro objetivo es clavar al caballo que está en C3, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo. Él está clavando, ¿verdad? El caballo, pero ¿con qué objetivo? El objetivo es ganar el peón que está en E4. Acuérdense que el peón de E4 está siendo atacado por el caballo que está en F6, pero está siendo protegido por el caballo que está en C3. Sin embargo, al hacer alfil B4, el caballo C3 legalmente es imposible que pueda proteger al peón. ¿Por qué? Porque el alfil apunta al rey que está en E1.
Entonces aquí las blancas estarían virtualmente perdiendo un peón. Entonces las blancas no pueden darse ese lujo. Entonces se le adelantan y hacen caballo por C6. Entonces aquí hay un dilema para las negras, ¿verdad? Las negras podrían, por ejemplo, tomar este caballo con B o con D. Analicemos cada uno de los casos. Si toman con el peón D, entonces queda la columna D abierta, entonces vendría dama por D8, jaque, y rey por D8. El rey se mueve y ya no se puede enrocar para ningún lado y quedaría en el centro y quedarían prácticamente abiertas las dos columnas. La columna D totalmente abierta y la columna E semiabierta, ¿verdad? Y eso no le conviene a las negras. Entonces tendrían que tomar con el peón B. Entonces B por C6. Sin embargo sigue el problema, ¿verdad? El peón E4 sigue en el aire. Entonces las blancas juegan alfil D3, buscan el enroque, pero al mismo tiempo protegen al peón que está en E4. Las negras enojadísimas entonces juegan D5 para destrozar ese peón que está en E4. Entonces ni modo, ese peón hay que cambiarlo. E por D5. Y aquí se puede tomar con 3 piezas, pero es recomendable tomar con el peón. Acuérdense que hay peones encaramados y no es correcto. El peón de C6 está bloqueando al peón que está en C7. Entonces C por D5. Y aquí viene un problema todavía más grave para las blancas, ¿verdad? Las negras ahora están amenazando D4. Con D4 está siendo amenazado el caballo que está en C3, pero el caballo no se puede mover, está clavado. Entonces el caballo está siendo amenazado. Ahora bien, para evitar la amenaza, entonces las blancas vienen y siguen sus planes y enrocan. Ahora ya no sirve D4, porque el caballo ya puede volar y puede escaparse para donde más le plazca. Entonces vienen las negras y enrocan. Ambos bandos han enrocado, ¿verdad? Entonces ahora las blancas hacen H3, es una de las jugadas más profundas. Esta jugada tiene varias intenciones. En primer lugar, bloquear la casilla G4. La casilla G4 puede ser ocupada por el alfil negro. Si ponen el alfil en G4, amenazarían a la dama que esté en D1. Pero también las blancas quieren sacar su alfil a E3, el alfil que esté en C1, sin temor a que el caballo de las negras se venga a G4 y capture en E3, ¿verdad? Pero también tiene otra intención, ¿verdad? El peón de H3. Deja una salidita de baño para el rey por si acaso lo atacan, él ya puede escapar por H2, ¿verdad? Ahora vienen las negras y las negras juegan torre E8, cumpliendo el principio del medio juego. No es un principio de la apertura, es un principio del medio juego que dice de que cuando hay columnas abiertas hay que dominarlas a través de las torres. Entonces torre E8 empieza a dominar la columna E. Entonces si ustedes se fijan, aquí ya tenemos 10 jugadas. El puntaje pues para esta variante es de 0.4, que es también tabla. Entonces si ustedes se fijan, perdón, el puntaje es 0.25. Entonces, el 0.4 es para el anterior, ¿verdad? Entonces también es tabla. Si ustedes se fijan, ambos bandos se han desarrollado muy bien. Esta es la tercera variante, le llamamos variante de los 4 caballos, pero realmente es una apertura aparte. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que si ustedes tienen un oponente que ya lo conocen, que saben que es fuerte, que domina la defensa rusa, entonces ustedes inician con la defensa rusa, dándole a entender de que van a jugar rusa, pero después ustedes lo sacan de ese terreno y lo ponen a jugar la apertura de los 4 caballos, que probablemente no la dominen. Entonces ustedes a través de estas 3 opciones ya tienen 3 variantes y cada una para usarlas para un oponente diferente. Entonces esta es mi recomendación, como ya bien les decía, ¿verdad? En la parte anterior, esto hay que practicarlo, repetirlo tantas veces sea posible hasta memorizarlas, ¿verdad? Hay que dar 1 minuto para cada una de ellas.
después ir con la siguiente con color cambiado para dominarla tanto con blanca como con negras, ¿verdad? Y cuando se hagan las tres variantes sin ningún tipo de error, de manera perfecta, entonces se cree que hasta ahí ya la domina, pero bueno, obviamente que esto también hay que pasarlo a la parte práctica, hay que jugarla en torneos, en partidas amistosas, lo más que se pueda, ¿verdad? Y después se van a ir grabando la mayoría de las posiciones del medio juego, y entonces el jugador que comete muchos errores en la apertura va a ir depurando y va a ir limpiando esos errores, y ya va a ir quedando limpia la fase de las aperturas. Bueno, amigos, este fue el ejemplo que les tenía pues sobre las variantes de la defensa rusa. Bien, pues amigos, ya nosotros pues hemos visto la defensa rusa con cada una de sus variantes y hemos dado los argumentos en qué momento y contra qué oponente utilizar cada una de estas variantes. No me queda pues más que agradecerles si han llegado hasta este momento. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. No sin antes invitarles a que se suscriban, escríbanos. Tenemos correo, tenemos también canal en YouTube, tenemos canal de WhatsApp. Pueden suscribirse y pueden también hacernos comentarios al respecto. Muchas gracias.